Hey parceros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bruce Lee nació un 27 de noviembre de 1940, el año chino del dragón, en San Francisco, California, Estados Unidos. Pocos meses después, la familia Lee se marchaba a Hong Kong con su pequeño, donde residieron en una pequeña vivienda de tan solo 2 habitaciones. Sin embargo, muchachón, el tema del espacio no era el principal problema que tenían, puesto que los primeros años de vida de Bruce Lee fueron eclipsados en la ocupación japonesa de 1942 a 1945 en la Segunda Guerra Mundial. Se dice que cuando veía a los aviones de guerra japoneses volar a baja altura, iba a la azotea para intentar derribarlos. Durante varios años Bruce Lee asistió a una escuela de artes marciales, mejorando rápidamente su habilidad año tras año, hasta que regresó a Estados Unidos para poder obtener la nacionalidad norteamericana a los 18 años de edad por decisión de su padre, con el que siempre tenía diferencias. En 1961, mientras estudiaba en la Universidad de Washington, Lee se financió su carrera de filosofía trabajando como asistente de cocina en un restaurante chino y posteriormente comenzó a impartir clases de voceo oriental, mientras comenzaba a desarrollar su particular estilo. En ese ambiente fue donde conoció a quien sería su esposa, Linda Lee. En 1963, Lee se casó y formó su primera escuela oficial de artes marciales. Tuvo muchos problemas con la comunidad china local que se negaba a que les enseñara a occidentales el Kung Fu. En 1964, Lee asistió como invitado a una exhibición que daba Parker, fundador de la Kenpo Karate en Estados Unidos. Sus demostraciones y habilidades fueron tales que dejaron sorprendido al público asistente, entre ellos a un productor de TV llamado William Dosdier, quien le solicitó que realizara algunos castings para sus proyectos televisivos. En 1972 fue actor, guionista, coproductor y director en la película El Camino del Dragón, filmada en Roma junto a Chuck Norris. La película fue un éxito de taquilla y considerada un clásico de las artes marciales. La lucha en el Coliseo es una de las más memorables de su filmografía y considerada como el combate del siglo. Bruce Lee, además de artista marcial y actor, fue un filósofo dedicado influenciado particularmente por el taoísmo. Yo no represento un estilo, sino todos los estilos. Ustedes no saben lo que yo estoy a punto de hacer, pero yo tampoco lo sé. Mi movimiento es el resultado del vuestro y mi técnica es el resultado de vuestra técnica, decía Bruce Lee en el marco de su filosofía. Parce, yo sé que estás bien sabroso viendo este video, pero no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video YouTube te notifique. La perfección por la técnica y el equilibrio, la solvencia y rapidez de sus fintas, su admirable desarrollo físico y dominio corporal no ha tenido rivales que lo superen desde 1960 hasta hoy. Pocas son las celebridades que guardan un espacio tan importante en nuestra memoria. Bruce Lee, el grande de las artes marciales, es uno de ellos. Su muerte, tan popular como enigmática, también lo es. Seguramente su autopsia es una de las más debatidas y controvertidas de la cultura popular. Aunque la causa oficial fue un edema cerebral, la muerte del artista el 20 de julio de 1973 sigue siendo muy misteriosa y despertando muchos rumores. Se ha dicho que la mafia china, la mafia italiana, el consumo de drogas, los maestros de Kung Fu, celosos y hasta una maldición familiar que ha perseguido hasta la tumba a sus descendientes están detrás de ella. Recordemos que su hijo, el actor Brandon Lee, murió con 28 años en un extraño episodio cuando rodaba El Cuervo y le dispararon con una pistola cargada. La vida de Bruce Lee fue corta, falleció con 32 años, por eso la duda y el misterio en torno a su muerte se tomó la mente de sus seguidores que señalaban a varios posibles responsables, pero sin tener clara una respuesta definitiva. Algunos señalan a la Tríada, una organización mafiosa china, como los responsables de su muerte. Lee se había negado a pagarles dinero a cambio de protección, tal y como era habitual entre los millonarios chinos. De acuerdo a Peter Guo, el médico que lo atendió 2 meses antes de su muerte tras un ataque de convulsiones, afirma que este tenía tan solo 1% de grasa corporal, cuando el porcentaje recomendado por la Organización Mundial de la Salud es del 10 al 20%, y que acababa de perder 10 kilos a causa del estrés tras rodar Operación Dragón. Medía 1,71 y pesaba 60 kilos de pura fibra, nervio y perfeccionismo, e insistía en rodar una y otra vez hasta el más mínimo detalle de las peleas en la película. 2 meses después del estreno de este largometraje, el 20 de julio de 1973, Lee falleció. Ese día, el artista estaba trabajando en su siguiente película, El Juego de la Muerte. por lo que visitó a su coprotagonista Betty Timpei en su casa de Hong Kong. Después del almuerzo del 20 de julio de 1973,
Bruce Lee estaba reunido con Raymond Chow, su productor y socio, para hablar sobre su última película. Trabajaron hasta las 16 y después se dirigieron a la casa de Betty Tim Pei, la actriz taiwanesa. Los tres repasaron el guión antes de que el productor se fuera. Arreglaron para cenar con Lee a las 21 horas en un restaurante. Pasadas las 18, Lee se quejaba de un intenso dolor de cabeza y la actriz le dio un Equacid, una píldora que anteriormente le había recetado su médico. Este medicamento contenía un relajante muscular que le provocó una alergia inmediata al actor. Su cerebro se hinchó en un 13%, de 1400 gramos a 1575 gramos. El artista tomó algunos refrescos. Una hora y media más tarde decidió acostarse porque el dolor era muy intenso. A las 21:15, Chow llama a Tim Pei para preguntarle por Bruce Lee, que estaba retrasado 15 minutos. El productor se encuentra con una respuesta estupefacta. Bruce Lee no despierta. No sé qué pasa, pero Bruce Lee no despierta. ¿Será que el medicamento sería el causante de su muerte? ¿Tendría algo que ver la actriz? ¿O tan solo se trataba de una maldición generacional? Bruce Lee fue declarado muerto a las 10:15 de la noche. 45 minutos más tarde, el productor y socio del actor Raymond Chow publicó un comunicado y en él Chow aseguró que la estrella había fallecido en su casa acompañada de su mujer. La esposa de Bruce Lee corroboró esta versión y pidió que nadie especulase con el suceso para salvaguardar el respeto hacia la figura de su difunto marido. Nadie muere por una pastilla de Equacid. Ningún analgésico mató a Bruce Lee, sentenció el médico personal del actor Donald Langford. ¿Por qué se publicó esta información falsa entonces? Debemos entender algo de la cultura china, explica Langford. Cuando el cuerpo de Bruce Lee fue introducido en la sala de urgencias, todos los chinos allí presentes se marcharon. No querían verse conectados o incluso culpados con la muerte del héroe más popular de Hong Kong. Langford dijo que segundos después de la muerte de Lee, los médicos allí presentes se reunieron y alguien les pidió que pasaran por alto el consumo de cannabis en la versión oficial del comunicado. El cannabis que encontramos en el estómago de Bruce Lee afectó tanto a su muerte como una taza de té, dijo Langford. Sencillamente querían presentar una explicación socialmente aceptable. Por asombroso que suene, ningún periodista hongkonés ha intentado jamás entrevistarme para hablar sobre Bruce o sobre su muerte, agregó. La condición de ídolo de Bruce Lee, que batió 3 veces el récord de la película más taquillera de la historia con Karate a muerte en Bangkok en 1971, Furia Oriental y El Furor del Dragón en 1972, llevó a los médicos a proteger su imagen pública post-mortem. Yo no creo que fuera el medicamento el motivo de la muerte. Creo que tuvo más que ver con el cannabis. Lógicamente no lo puedo demostrar, pero he leído el informe del juicio y cuando empiezas a compararlo con los análisis, la causa apunta en la dirección del cannabis. El primer ataque que tuvo en mayo fue por causa del cannabis, pero ahí sí lo vieron a tiempo y lo llevaron a toda velocidad a un hospital. Pero en la segunda ocasión no llegaron, concluyó Marcos Ocaña. Para él la causa de la muerte no es un misterio, se trató de un edema cerebral. El verdadero misterio es quién causó o cómo se causó ese edema cerebral. Porque todas las circunstancias que rodearon la muerte de Bruce fueron cuestionables. Su productor mintió a la prensa al decir que había fallecido en su casa. Luego se descubrió que estaba con una actriz, Betty Tim Pei, que había intentado reanimarlo durante 10 minutos, explicó nuevamente Ocaña. En vez de llamar a una ambulancia inmediatamente, primero llamaron a su socio, quien a continuación telefonió al médico personal de la actriz. Y cuando por fin contactaron con una ambulancia, no lo llevaron al hospital más cercano, sino a uno que se encontraba a media hora. En el juicio posterior le preguntaron al médico por qué no lo llevaron al más cercano y dijo que no pensó que tuviera importancia. Hasta Chuck Norris, quien se enfrentó a Lee en El Furor del Dragón, ofreció su teoría, diciendo que había muerto por culpa de los relajantes musculares que llevaba varios años tomando para poder seguir trabajando a un rendimiento sobrehumano. Por su parte, su esposa Linda Lee, con la cual tuvo 2 hijos, Brandon y Shannon, afirmó que Bruce Lee solía confesarle o expresarle pensamientos o premoniciones que lo atormentaban, los cuales eran que no iba a vivir ni la mitad de los años que vivió su padre, el cual pereció a los 64 años de edad, exactamente el doble de años que tenía Lee el 20 de julio de 1972. La familia de Lee, por su parte, estaba convencida de que habían sido víctimas de una maldición.
porque Bruce nació después de la muerte de su hermano mayor y una creencia china advierte que cuando un hombre nace tras la muerte de su hermano debe ser nombrado en femenino. Por eso a Bruce le llamaban en casa con el femenino Saifong, que en español traduce pequeño fénix. Como actor, Lee desafió la maldición al adoptar el nombre artístico Shaolin, pequeño dragón. Así fue como aquel 20 de julio de 1973 murió este hombre, pero nació esta misteriosa y extraña leyenda. La muerte de Bruce Lee seguirá buscando una explicación satisfactoria que quizás nunca se resuelva. Bruce Lee está considerado como el artista marcial más famoso de toda la historia. Su destreza física y el dominio de las artes marciales lo lanzó a la fama cinematográfica. Actuó solamente en 5 películas y su impacto fue tal en la sociedad que despertó el interés de miles de personas en todo el mundo por esta disciplina. La leyenda del pequeño dragón sigue presente hoy en día y su inspiración sigue guiando a multitudes de personas en todo el mundo a través de su filosofía. Muchachón, esto fue todo en el video de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya informado acerca de cómo fue la misteriosa muerte de este gran artista marcial, de Bruce Lee. No siendo más, Dios mediante, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.